Miguel, enfermero nocturno, acababa de terminar un turno extenuante en urgencias. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando recibió la orden de bajar a la morgue por un cuerpo recién traído. El pasillo que conducía al sótano estaba con luces parpadeantes que proyectaban sombras móviles sobre las paredes frías. Cuando llegó a la sala de la morgue, un zumbido tenue provenía del refrigerador. Miguel sacó una linterna y encendió la luz. La mayoría de los compartimientos estaban cerrados, menos el número 7, que estaba ligeramente entreabierto, cosa que no debería suceder, ya que se supone que nadie tiene acceso más que él. El chico cumpliría con sus labores y cerraría la puerta, pero escucharía golpes provenientes dentro de la caja. Decidió continuar con su ronda, ignorando el compartimiento número 7. Luego de unos minutos terminaría lo que iba a hacer, y simplemente cerraría la puerta activando la alarma, cuando en eso, un ruido seco le helaría la sangre. Pasos suaves acercándose por el pasillo, pero recordaría que no había absolutamente nadie en ese nivel. El ventilador de congelación emitió un estallido violento, y una bocanada de aire helado invadió el pasillo. Miguel jadeó y al mirar hacia los refrigeradores, la puerta del número 7 estaba ahora completamente abierta. Retrocedió hasta que escuchó un susurro. «Ayúdame», provenía dentro del compartimiento, sintiendo un impulso abismal por asomarse, pero su instinto de supervivencia lo detendría. Rápidamente sacaría su teléfono para avisarle a alguien de que lo viniera a ayudar, pero no había ningún tipo de señal. En ese instante todos los congeladores se abrirían de golpe. Miguel cubrió sus oídos con horror, y las luces se estaban apagando y encendiendo constantemente en toda la oscuridad. Su linterna iluminaba temblorosamente la puerta del número 7, y dentro de él, una sombra se deslizaba hacia él. Miguel, aterrado, simplemente daría un grito, y en eso las luces se regresarían. El chico estaba temblando y bastante pálido por lo que acababa de suceder. Simplemente se pondría de pie y cerraría todas las puertas de los compartimientos, pero notaría que su linterna estaba apuntando curiosamente al número 7. Para alivio de Miguel, un guardia había llegado ya que había escuchado ruidos extraños. El chico simplemente le dijo, murmurando, que no abriera la puerta número 7, ya que si lo hacía, algo muy malo sucedería. Y así pasarían bastantes días hasta que Miguel recuperaría su confianza, pero siempre que el chico regresa a ese turno nocturno, evita el pasillo del sótano, y aún a día de hoy, en las noches silenciosas, cuando alguien pasa junto al número 7, a veces se ve la puerta entreabierta, escuchándose golpes y lamentos, como si vinieran desde el mismísimo infierno. En pocos lugares se llega a percibir tanta energía como lo es en una morgue. Quizás solo sea igualada por un hospital, aunque las energías que se acumulan allí son diferentes. Es imposible no estar en un lugar así y no poder percibir cierta sensación de vacío y tristeza. En todos los años que llevo trabajando, por más que me intenta hacer el frío, no puedo evitar pensar sobre qué habrá sido de aquellas personas que están ahí, qué pensarán sus familias, sus amigos, todos sus allegados. Pero la pregunta que más me quita el sueño esa noche es que si ellos están conscientes de su muerte. Hace unos años me ocurrió una situación en la que quizás pudiera darme una respuesta a esta pregunta. Aunque sé que muchas personas no me van a creer, sé que no soy el único que le han ocurrido este tipo de cosas y que las personas que trabajan en hospitales o medicina forense me entenderán. Me da igual, sé que me ocurrió. Por aquel entonces trabajaba en una morgue judicial. Laborábamos 2 médicos forenses y un patólogo. Un día nos llegó un caso muy extraño, sobre todo porque no se nos quiso decir mucho sobre el cuerpo en cuestión. Lo único que se nos pidió es dar las posibles causas de muerte, la cual fue algo muy complicado de hacer. El cuerpo era muy extraño, mostraba incrustaciones de piezas pequeñas de metal por todo el cuerpo, y aunque de primera mano uno pensaría que este tipo de heridas ocurrieron en el accidente que llevó al sujeto a la muerte, pero no es así. Estas heridas estaban cicatrizadas. El metal había sido aceptado por su cuerpo, siendo algo demasiado extraño, pues ese tipo de heridas terminarían por causar una infección letal en todo el organismo. Sin embargo, el cuerpo aparentaba llevar ya mucho tiempo con esas pequeñas piezas de metal. Estuvimos realizando labores hasta muy tarde, y no dábamos con la causa de muerte. Teníamos varias teorías, pero ninguna que fuera lo suficientemente convincente. No encontrábamos alguna herida mortal, ni daño alguno en un órgano vital. El corazón no presentaba daños o muestra de algún infarto. Comenzábamos a desesperarnos, pero de repente comenzó a fallar el sistema eléctrico.
Quedábamos a oscuras un par de veces, nos dimos por vencidos y justo cuando íbamos a devolver el cuerpo a los congeladores, un estruendo muy fuerte sonó en uno de los corredores. Yo brinqué del miedo y de inmediato miré las bolsas donde estaba el cuerpo, mientras me imaginaba que en cualquier momento este se movería, pero obviamente esto no sucedió. En cambio, comencé a percibir una oscuridad que provenía de los congeladores. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma a causa de todo el estrés por no encontrar una causa. Después de escuchar a mis compañeros preguntando sobre todo lo que estaba saliendo de los congeladores, supe que desafortunadamente era verdad. No sabría cómo describirlo a la perfección. Era una oscuridad tan profunda, más negra que el mar de la noche y espesa como neblina. Algo dentro de esa niebla nos dejó paralizados. Yo sentía como si me estuvieran amarrando con alguna especie de soga y como si esa oscuridad entrara por dentro de mí. Escuchaba una voz, no se parecía nada a la de mis compañeros, pero alcanzaba a distinguir que decía que ya no investigáramos más, que no lo volviéramos a tocar, o si no conoceríamos el infierno mismo. No sé cuánto tiempo habrá durado aquello, pero cuando pude moverme, corrí a ver a mis compañeros, que concordaron conmigo acerca de lo que escuché. Decidimos dejarlo así, al igual que todos los que hemos vivido ya en el pasado. Cuando llegué a mi casa, tomé un pequeño baño para que se me pasaran todos esos nervios. Después de eso me pasé a servirme un poco de brandy, aunque intentaba evitar pensar en todo lo que había ocurrido en la morgue. Aquel día sentía los nervios hechos nudo. Como les he dicho, aunque las personas que me conocen dicen que soy alguien frío, que no demuestra sus emociones, en el interior no puedo evitar sentir pena por algunas víctimas, y en esta ocasión me sentía muy asustado, pues sabía que mi mente no pudo haber creado ese escenario. Pero bueno, simplemente lo intenté dejar por la paz y terminé mis alimentos, y como era de esperarse, el brandy logró derribarme. Me quedé completamente dormido en la sala, viendo un programa local. Pasarían minutos o inclusive horas, pero me desperté en la madrugada. La pantalla estaba aparentemente apagada. Yo no recordaba haberla apagado. Es raro que me quede dormido en lugares que no sea mi cama, pero simplemente me puse de pie y de pronto noté que la pantalla no estaba realmente apagada. La señal de la antena se había perdido solamente. Estaba intentando mover la antena para que el canal regresara a la normalidad, pero en lugar de verse un canal, comenzó a verse la típica estática blanco y negro. Pero para mi sorpresa, estaba tomando una forma muy aterradora. Se podía visualizar un rostro que reflejaba bastante angustia. No podía creer lo que estaba viendo. En eso la voz empezó a quejarse de una manera horrible, y el rostro empezó a decirme que él lo había matado, que buscara en el estómago. Estaba a punto de salirme corriendo de mi departamento, cuando en eso la pantalla simplemente sintonizó y se pudieron visualizar los canales normalmente. Y en lugar de salirme de la casa, desconecté rápidamente la pantalla, y como podrán imaginarse, no volví a dormir en toda la noche. Cuando volvimos a sacar el cuerpo extraño del congelador, propuse que volviéramos a revisar en el estómago, y para el asombro de todos, este estaba totalmente dañado. Era algo bastante extraño, hasta el patólogo lo dijo. No existía alguna manera en que las paredes del estómago sufrieran ese daño. Parecía como si algo lo hubiera arañado desde dentro. Posteriormente, en los siguientes días, mis compañeros estuvieron más abiertos a platicar sobre el asunto. Ellos, a diferencia de mí, habían vuelto a experimentar la oscuridad que nos abrazó aquel día, sobre todo el patólogo. Mencionaba haber experimentado esto cada noche. Se sentía aterrado, al igual que yo. Cuando tuvimos los resultados del análisis de lo que encontramos en el estómago de aquel hombre, nos encontramos con algo tan macabro que aún me cuesta algo de trabajo contener el vómito y los escalofríos cada vez que lo recuerdo. Los tejidos eran humanos. En pocas palabras, aquel hombre había cometido canibalismo. Tuvimos que maquillar el informe forense, aunque sí mencionamos que encontramos restos de otra persona dentro de aquel sujeto. Pero bueno, el caso se cerró y pasó tiempo suficiente para que olvidáramos todo lo ocurrido. Pero los espectros no se olvidaron de nosotros. Una de tantas noches, mientras veía una película en línea, mi pantalla se puso en modo televisión por sí sola, y más de una vez se me reveló el mismo rostro que había visto en mi departamento. No dejé que hablara, simplemente desconecté la pantalla en cuanto apareció. Desgraciadamente, esto solo ocasionó que el mismo rostro se me revelara en todos lados, en mis sueños y una vez en el espejo, hasta en el retrovisor de mi auto. Mis compañeros me dijeron que también tenían problemas de ese tipo paranormal, sobre todo por las noches,
y no tuvimos otra opción más que contratar a una medium. Aquella mujer nos pidió que la lleváramos a la morgue. La llevamos y después la dejamos sola, pues así lo requirió la mujer. Todos nosotros nos quedamos tras la puerta, y ningún tipo de voz paranormal que escuché se comparaba con el horror que sonaba dentro de la morgue. No sé cómo la medium soportó tanto tiempo estar dentro de ese horror. Pasando 6 días, la pesadilla por fin terminó. Ya no volví a ver nada ni a escuchar ningún tipo de voz. Inclusive a fecha de hoy, no he vuelto a escuchar tantas cosas aterradoras. Un tiempo estuve tentado a investigar más sobre aquel hombre, pero el simple recuerdo de todo lo que me pasó es suficiente para frenarme. Mi nombre es Esther. Soy enfermera retirada y hoy decidí contar algunas situaciones que me tocaron vivir cuando trabajé en diferentes áreas de varios hospitales durante 41 años. Ahí aprendí que la muerte es sin duda alguna el precio más alto por haber nacido. Nunca me acostumbré a lidiar con el dolor, que aunque es parte de mi trabajo, hubiera sido mejor que no existiera, pero lamentablemente en el área que me tocaba trabajar, la mayoría de los pacientes llegaban ahí heridos, algunos leves, otros con enfermedades terminales y en muchos casos de muerte. Estos últimos se convirtieron en un aliado para salir del sufrimiento. Lo que les voy a contar tiene que ver con la llamada muerte aparente. En algunos casos, el paciente presenta catalepsia, situación en la que la persona sigue viva, pero sus funciones vitales, como las circulatorias y respiratorias, son tan débiles que aparenta estar muerta. En una ocasión, estando en urgencias haciendo mi servicio social, me tocó auxiliar a una niña de 10 años que había sido atropellada y desde que la bajaron de la ambulancia ya venía inconsciente. Después de que me la entregaron los paramédicos, la preparamos para que la atendiera el doctor. Le tomé los signos vitales porque al tocarla la sentí muy fría. Además me pareció que estaba rígida, aunque sí tenía pulso, este era muy débil. En lo que llegaba el médico, que generalmente es alrededor de 1 minuto, una enfermera está capacitada para brindar los primeros auxilios, y así lo iba a hacer. Pero me sorprendió que la niña abrió los ojos, mientras me sonreía de una manera muy extraña. También yo me le quedé viendo un instante, luego la volví a tocar, pero seguía muy fría. Al llegar el doctor a atenderla, le dije que la paciente había despertado, pero cuando él la miró, la niña tenía los ojos cerrados, y no solo eso, ya que cuando la revisó ya no contaba con signos vitales. Después de certificar el deceso, el doctor se retiró porque así son los protocolos. Cuando le iba a poner la sábana para cubrirla, la niña abrió de nuevo los ojos, y no puedo negar que me espanté. Era la primera experiencia así que me tocaba vivir. La niña me miraba sin parpadear, me preguntó en dónde estaba y luego me sonrió. Apenas se retiraba el doctor cuando lo llamé otra vez. Mientras la revisaba el médico, lo escuché comentar que no podía ser que hubiera despertado, porque ya había fallecido. Luego la pequeña empezó a decir que miraba a la muerte. Era ella la que se la había querido llevar, cargándola en sus brazos. Apuntaba con su mano hacia un rincón del hospital, mientras lloraba asustada. Yo trataba de calmarla, diciéndole que no tuviera miedo, que no había nada ahí, pero ella insistía que la muerte estaba detrás de mí. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Luego empecé a sentir cómo corría un ligero aire que antes no había, pero también tuve la sensación de que alguien me miraba. En esa ocasión, aunque me ganaron los nervios, no me retiré hasta que la paciente estuviera estable, pero por unos minutos me sentí muy tensa. Volteaba constantemente para donde la niña decía que estaba la muerte, pero en el ambiente se empezó a sentir una sensación extraña. Pero por suerte, cuando la niña se quedó dormida, todo volvió a la normalidad. Cada vez que cuento esto, se me pone la piel de gallina. En otra ocasión que trabajé en el turno nocturno, recuerdo que había una señora ya mayor, que esa noche se sintió mal cuando fui a revisarla. Me dijo en un tono de voz muy débil que casi no miraba, que no escuchaba bien, pero también que no tenía ya fuerzas. Rápido le tomé la temperatura y la presión. Me di cuenta que era como si ya estuviera muerta. Rápidamente le avisé a una de mis compañeras, que ella fue lo más rápido posible por un médico. Yo me quedé con la paciente para estar al pendiente de ella. De pronto empezó a alucinar de una forma muy rara. Decía que veía a su madre. Lo raro y extraño es que no había nadie ahí, solamente ella y yo. Empezó a hablar y a discutir con alguien que yo no podía ver, pero luego agarró fuerzas y se enderezó, diciendo que una mujer de negro se había metido al cuarto y la llamaba por su nombre. Yo no entendía lo que estaba sucediendo. Trataba de calmarla, pero gritaba que esa señora era espantosa. Encendí la luz del cuarto para demostrarle que no había nadie, pero también para convencerme de que estábamos solas. En ese momento llegó el doctor.
pero la señora dejó de respirar. En su cara se dibujó una paz de lo más relajante. Luego exhaló a lo que conocemos como el último suspiro, declarándola muerta a los 2 o 3 minutos. Otra situación que me tocó vivir fue una noche que me sentía muy cansada. Tenía tanto sueño que se me cerraban los ojos. Entré a la jefatura de enfermeras y me senté frente a un escritorio. Puse mis brazos de almohada para poder dormir un rato. Pasaron unos minutos cuando desperté asustada porque nunca me había dormido en el trabajo, pero me sentía bastante diferente. De la nada, miré que entró una figura fantasmal. Avanzaba lentamente por los pasillos y en eso se metió a la sala de los pacientes. Se paraba del lado de los pies de las personas mientras las miraba detenidamente, como si eligiera alguna. En cuestión de segundos se detuvo frente a un señor. Con asombro miré cómo una esencia salió de su cuerpo. Se fundió con aquella figura fantasmagórica y después de eso se desvaneció. Al día siguiente, cuando hablé con uno de sus familiares, me contó que posiblemente su familiar se había ido al infierno y que iba a estar conviviendo con los demás demonios. El familiar de la persona dijo que es un lugar aterrador, lleno de gritos y lamentos, que ni las almas ni los demonios son como nos los han hecho creer. Aseguró que el cielo no existe, que todos tenemos que pasar por el infierno para purificarnos. Después de eso, vamos a reencarnar en otro ser vivo. Me dijo que si no quería creerle, no era su problema, pero cuando muriéramos, lo íbamos a averiguar. Yo no quise seguir escuchándolo porque no estaba para este tipo de bromas. Además, con lo que vi en la noche, era suficiente. Hoy les puedo decir que la muerte es la otra cara de la vida. Solo ataca y mata al cuerpo, pero nunca el alma.